Doctor Ricardo, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Espero que muy bien. Aprovecho esta oportunidad para agradecerle por los conocimientos impartidos por usted en este módulo de la asignatura Derecho Procesal Administrativo en la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta ocasión quiero compartir con usted un resumen del trabajo final presentado a usted. Pues bueno, se nos había encomendado hablar respecto de las garantías jurisdiccionales establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y pues en mi caso me enfoqué en la acción de protección. Si me permite, voy a compartir unas diapositivas que contienen elementos fundamentales de esta exposición, no sin antes indicar lo que es una garantía jurisdiccional, específicamente la acción de protección. Es una garantía constitucional en Ecuador que protege los derechos fundamentales conocidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Es un mecanismo directo y eficaz en el amparo de estos derechos que procede cuando se vulnera por actos u omisiones de autoridades no judiciales. Entonces es muy importante comprender qué vamos a analizar, qué se analizó de esta acción de protección que la Corte Constitucional a lo largo del tiempo ya ha desarrollado algunos precedentes y algunos hitos importantes que nos van a servir a nosotros en nuestra vida profesional para actuar de manera adecuada respecto a que si conocemos la vulneración de un derecho o no. Aquí tenemos a la acción de protección como una garantía jurisdiccional. La Constitución establece que las garantías jurisdiccionales son la acción de protección, el habeas corpus, el habeas data, la acción por incumplimiento, la acción de incumplimiento y la acción extraordinaria de protección. Cada una de estas tiene sus particularidades especiales y el legislador constituyente, porque viene esta constitución de un proceso constituyente, pues ha desarrollado particularidades para cada una de ellas que van a ser aplicadas en un momento establecido. Por lo tanto, es importante, bueno, hay tratadistas que dicen que la acción de incumplimiento y por incumplimiento deberían ser las mismas, sin embargo, tienen su particularidad muy específica. Ahora me voy a referir a esta acción de protección que decíamos que podríamos pensar que es muy utilizada, que ya ha sido bastante desarrollada. Sin embargo, la Corte día a día va desarrollando ideas importantes respecto a la aplicación o no de esta garantía. Es así que en un inicio la Constitución para un ideal desarrollo. Más adelante aparece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que va a desarrollar ya el procedimiento, la ejecución de la garantía jurisdiccional. La Constitución las numeraba, las describe, pero no nos va a dar más luces para su aplicación. Y hay que tomar en cuenta que ya ha transcurrido un tiempo relevantemente importante desde que éstas se instituyeron en el Estado ecuatoriano. Y que bueno, pues cuando se creó la Corte Constitucional, nos creó muchas expectativas a todos respecto a su actuar. Y hemos tenido ya algunas de cortes y pues nos han dejado algunas importantes sentencias, en otros casos algunas sentencias que sí han dejado muchos temas que solventar. En- el otro día escuchamos al autor, tuve la oportunidad de escuchar al autor, a Ramiro Ávila Santamaría, que fue uno de los consultores, si no me equivoco, que estuvieron en el desarrollo de la Constitución del 2008. Y hablaba precisamente de cuando se construían estas garantías jurisdiccionales y decían que estas tienen un carácter especialísimo, ¿no? De aplicarse cuando existe una vulneración amplia de los derechos, cuando ya vamos a ver en la presentación que nos dice cuándo la vamos a presentar y por qué la vamos a presentar. Y decía que cuando existe una vulneración específica de derechos, cuando en realidad estamos en la indefensión, poder acudir, porque teníamos las otras formas ordinarias o administrativas de solucionar.
Sin embargo, vamos a ver que una de las características principales de la acción de protección es que no, si vemos su concepto, no dice que se necesita agotar otras vías, por ejemplo, para poder actuar. Simplemente a la visualización de la vulneración de un derecho podríamos aplicar nosotros la acción de protección. Sin embargo, la Corte en el tiempo ha ido desarrollando algunos elementos importantes. Algo importante que mencionar que incluso nuestra Constitución le otorga derechos a la naturaleza. Entonces, en algunas ocasiones estas garantías, esta acción de protección ha servido también para, de alguna forma, evitar que se sigan vulnerando derechos de la naturaleza. Por supuesto, acciones que se han hecho mediante el defensor del pueblo u personas particulares también que podrían presentar esta acción de protección. Ahí tenemos la normativa donde encontramos lo que es la acción de protección cuando procede la acción de protección, cuando estamos frente a actos u omisiones de autoridades públicas y demás. Si nosotros, dentro del trabajo que se presentó, se pudo analizar algunas sentencias en que la Corte ha dado sus criterios respecto respecto a quién la puede presentar, a cómo se debe presentar. Y claro, en el pensamiento popular, muchas personas hablan sobre el caso del expresidente de la República, el presidente Iglesias, que de hecho es uno de es el único vicepresidente que ha estado preso en la historia del Ecuador, pero también cómo se pretendía de alguna forma, utilizando el sistema constitucional, obtener la libertad, ¿no? No estaba en discusión si era válido o no, si tenía el derecho o no a la libertad, pero sí se discutió de cómo se estaba utilizando la garantía jurisdiccional, algo que no estaba en blanco y negro, que no estaba definido respecto a el lugar, la persona que debería presentar la acción de protección y muchas otras, pues que han sido importantes y que han dado a luz a nuevos avances en materia constitucional. Em, es importante decir que del análisis que se pudo ver, hay algunas cosas que la Corte Constitucional todavía deja sueltas, que la Corte todavía no ha desarrollado, pero que en otros aspectos sí lo ha hecho, ¿no? Por ejemplo, tenemos las sentencias respecto a los trabajadores que incluso estas han modificado normas como este cuidado doble para las mujeres embarazadas, por ejemplo, respecto del despido de su trabajo. Este doble blindaje que gracias a la sentencia de la Corte ha permitido que ni las mujeres embarazadas, ni los dirigentes sindicales, ni las personas portadoras de VIH sean desvinculada de su trabajo por esta actividad. Entonces, la Corte va desarrollando día a día precedentes que van a ayudarnos. En algunas ocasiones, bueno, la Corte también dice que no quiere que se la vea como una superinstancia, ¿no? Porque dentro del trabajo vemos que dentro de las alegaciones dice, bueno, tenemos jueces de primer nivel, una corte provincial, una corte nacional, la casación, y bueno, que no se quiere ver que la Corte Constitucional sea otra instancia, sino más bien sea una corte efectivamente que ayude a dilucidar derechos cuando estos no son claros. ¿Sí? Entonces, sí ha habido aspectos muy importantes, como decíamos, que la Corte ha dicho, bueno, en estos aspectos yo sí voy a poder actuar, sí voy a dar las directrices a seguirse, cómo debería ser, y en otros no, ha puesto límites. Hoy tenemos en el tema laboral, pues que ha dicho la Corte necesariamente cuando se trate de aspectos de horas extras, de pagos, vaya directamente al juez, pero ya cuando se traten de vulneraciones graves de derechos, pues venga la corte, la va a atender, ¿no? Entonces sí, hay bastantes avances importantes, pero decimos que también dentro de lo que ha avanzado respecto a la garantía jurisdiccional de acción de protección, sí, hace falta también, por ejemplo, lo que se menciona, lo correspondiente a la ejecución de las políticas públicas. Sí, la Constitución tiene garantías jurisdiccionales, garantías de políticas públicas, garantías institucionales. ¿Qué pasa con el no cumplimiento y ejercicio adecuado de una política pública? Cuando sabemos que el instrumento de planificación del Estado está en el Plan Nacional del Buen Vivir y luego
no hay una aplicación, no hay un ejercicio adecuado, no hay un seguimiento adecuado de la aplicación de este instrumento administrativo, entonces la Corte no dilucida claramente cómo vamos a hacer el proceso para la ejecución y la aplicación de esta garantía jurisdiccional. Otra cosa importante también del análisis que podemos ver es que la Corte Constitucional también habla acerca de que este organismo por sí mismo puede solicitar pruebas, puede hacer el ejercicio de pruebas. Sin embargo, deja abierto la posibilidad de quién sería el organismo que desarrollaría o aplicaría estas pruebas. ¿Serían funcionarios constitucionales de la misma corte? ¿Serían funcionarios externos de otro órgano? ¿Serían personas particulares? Me voy a atrever un poco a mencionar lo que pasa con los informes que hacen estos peritos antropológicos cuando se hace... em, cuando hace consultas respecto a decisiones de la justicia indígena, ¿no? Vamos a ver que es una persona externa que va a hacer este informe que va a servir de base para el juez constitucional. Entonces, igual, se deja a salvo que la corte va a poder solicitar pruebas para poder aclarar las ideas, para poder tener un poco más amplio lo que corresponde al derecho, pero no lo hace, no aclara quién va a formar parte de esto. Aquí en esta lámina vemos lo que debe contener el procedimiento que la Corte va a desarrollar frente a una acción de protección, que va a depender mucho de los casos, las acciones que se dé, puede ser un proceso en que no se apruebe, en que sí se apruebe. Aquí vemos los requisitos del contenido de la demanda. Es muy importante que el abogado determine lo que va a contener la demanda para que sea aceptada y no sea rechazada esta demanda, ¿no? Aquí está un ejemplo de la sentencia con respecto a la salud, al acceso a la salud, para que lo podamos analizar. En general, podemos concluir que efectivamente estas garantías jurisdiccionales son muy importantes para el desarrollo de la vulneración de los derechos, para el ejercicio del práctico de los derechos de las personas. Debemos pensar nosotros que cualquier persona podemos estar en algún momento que nos vulnera nuestro derecho en cualquier ámbito, en cualquier espacio. Entonces, debemos tener la seguridad que existen estas garantías que podemos activarlas en el momento que sea necesario y, claro, conociendo cuál es la garantía que debemos activar, los elementos que ésta debe contener, siguiendo los lineamientos y las directrices que la Corte nos da y también, pues, los diferentes autores que se dedican al derecho constitucional. Le agradezco mucho la atención, doctor, pues, y mil disculpas también, las interrupciones. Que se encuentre bien. Hasta pronto.